decía, estamos con la continuación de lo que es genética, que estábamos viendo que la genética, ¿para qué me sirve? Para estudiar la herencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así la herencia? Lo que un padre le transmite a sus hijos, ¿cierto? Entonces nosotros venimos de una serie de como de procesos genéticos porque vienen los papás de los papás de los papás de los papás, ¿cierto? Entonces imagínense esa cadena genética que tenemos de hace uf, siglos. Entonces tenemos material genético, tenemos rasgos, tenemos genes, ¿cierto? Que se nos han venido transmitiendo desde la primera persona que pisó la tierra y empezó a reproducirse, de ahí venimos con todo ese material genético, ¿cierto? Sí, Entonces, por ejemplo, la estatura, el color, el cabello, el color del cabello, la piel, los ojos, ¿cierto? Entonces, a partir de la genética, yo puedo contraer enfermedades, puedo tener capacidades mentales específicas, entonces puede que sea muy bueno como puede que tenga algunos problemas, digamos, mentales también. Talentos naturales, entonces hay veces que sales más con el dote artístico de pronto porque han habido personas de tu familia con dotes artísticos. También podemos sufrir, digamos, de anomalías. Entonces, por ejemplo, el daltonismo. Entonces, tenemos, por ejemplo, el daltonismo es el inconveniente para el reconocimiento de los colores rojo y verde, ¿cierto? En su visión. Por ejemplo, los mechones de cabello blanco, las manchas en la piel, ¿cierto? Que a veces uno sale con una manchita, que hay gente que la manchita en forma de corazón, entonces, o la manchita en forma de renacuajo, bueno, ¿cierto? Tantas cositas, tantas manchas. Esto con respecto a la genética, entonces nos dice que para ello necesitamos algo que es el ADN. El ADN es el que almacena toda la información genética con un código de 4 letras. Entonces, ¿cuáles son estas 4 letras? A de adenina, T de tiamina, de timina, G de guanina y C de citosina. Entonces, la citosina, la guanina, la adenina y la tiamina se van a enlazar, ¿listo? Para formar una proteína y esa proteína se va a llamar gen, ¿listo? Entonces, eh, este gen va a contener todo el material genético, todo el ADN, entonces va a tener lo que nosotros llamamos los cromosomas, ¿cierto? Entonces, dependiendo el número de cromosomas, van a ser hombres o van a ser mujeres. ¿Qué pasa? Que esta genética, ¿para qué nos ha servido? Para desarrollar algo que se llama la biotecnología. Entonces, ¿qué hicieron con la biotecnología? Nosotros la semana pasada estábamos viendo esta parte de la biotecnología que decía que cogieron una célula madre de una oveja junto con uno de sus óvulos y a partir de ello crearon una oveja, es decir, no hubo necesidad de un acto sexual ni del espermatozoide, sino con todo el material genético de una hembra. Entonces, por eso la biotecnología se vale de este tipo de estudios, ¿cierto? Utiliza el material genético, utiliza, digamos, células madre y demás para poder generar nuevas cosas. Entonces, a partir de ello tenemos algo que son las diferentes biotecnologías. Entonces, tenemos la roja, que es para la rama sanitaria. Entonces, ¿qué hacen ellos? Entonces, cogen estas células madre o cogen otro tipo de material genético para qué, para elaborar vacunas, para elaborar fármacos, medicinas de análisis y técnicas de diagnóstico. Tenemos la biotecnología verde para el sector agrícola, entonces ellos nutren cultivos, los protegen de cambios climáticos extremos, combaten plagas. La biotecnología blanca es para el sector industrial, entonces ellos se encargan de la fabricación y el desarrollo de biocombustibles. En la tecnología amarilla
la vamos a utilizar para producción de alimentos. Entonces, ¿qué hacemos en la producción de alimentos? Buscamos la manera de reducir niveles de grasas saturadas, revisamos la manera de modificar aportes calóricos. ¿Quién se estaría tratando de unir? No alcancé a recibirlo. Vamos por acá. Tenemos la marrón. Entonces, la tecnología marrón nos dice que se enfoca en tratamiento de suelos áridos y desérticos. Por lo tanto, acá tenemos especies que son resistentes a suelos salinos y secos. La biotecnología azul, lo relacionado con el mar y el océano, entonces de allí vamos a obtener productos cosméticos, productos sanitarios y productos de acuicultura. Es decir, cuando hablamos de acuicultura, todo lo relacionado con el agua, lo de los peces y todo esto. La biotecnología gris nos dice que es para la conservación y la recuperación de ecosistemas naturales. La biotecnología dorada, entonces esta es basada en bioinformática, quiere decir que ellos analizan datos, digamos, de procesos biológicos, entonces lo que son las secuencias de ADN, todo lo que son los aminoácidos, entonces en bioinformática, ¿listo? Informática especializada en procesos biológicos. Biotecnología negra, entonces todo lo que es bioterrorismo o guerras biológicas, entonces microorganismos virulentos que pueden convertirse en armas biológicas o contrarrestar los efectos nocivos de las mismas. La biotecnología naranja, entonces lo que hace es que atrae futuros científicos, ¿listo? Busca en este caso, llevar a cabo investigaciones en diferentes áreas. Y la morada, todo lo relacionado con aspectos legales en biotecnología. Entonces, medidas de seguridad, medidas de protección de datos, patentes y todo ello para las nuevas vacunas y todo ello. ¿Listo? Entonces, esto es con respecto a la biotecnología. Todo esto se produce a partir de material genético, a partir de células madre y todo ello. Sin embargo, vamos a tener en cuenta algo que se llama la materia. ¿Listo? Entonces, aunque habíamos visto una parte de ella, vamos a acabar de ver acá a qué hace referencia. Nos dice, tenemos algo que son las propiedades particulares de la materia. ¿Listo? Entonces vamos a recordar que las propiedades particulares están presentes en algunos tipos de materia, no en toda la materia. Entonces vamos a recordar primero que todo que la materia es todo lo que nos rodea, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es todo aquello que posee masa y que también posee volumen. Lo podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces nos dice, tenemos dureza, maleabilidad, ductibilidad y elasticidad. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos, en este caso, de la dureza y de la maleabilidad? Entonces, la dureza es la resistencia que tiene el objeto para que no pueda ser rayado fácilmente. Entonces, digamos, nos ponen un ejemplo, un clavo raya una madera, por lo tanto posee mayor dureza, ¿listo? Acá hay algo para medir este tipo de dureza que es una escala que se llama la escala de Mohs, ¿listo? ¿Y qué dice la escala de Mohs? Que en dureza el diamante es el sólido más duro, o sea, es difícil de rayar y por lo tanto también es el más potente para rayar. Maleabilidad. Entonces, cuando hablamos de maleabilidad, ¿a qué hacemos referencia? Nos dice que es la propiedad que presentan algunas cosas, algunos cuerpos, algunos objetos, en este caso metales,
para poder formar láminas delgadas. Entonces, por ejemplo, el aluminio es un metal que se usa para hacer envases, ¿cierto? En la parte de adentro de los envases, digamos en la parte de adentro de las bolsas donde llevamos los snacks, ¿cierto? Ese aluminio. Entonces, maleabilidad. Su maleabilidad nos permite que podamos generar latas o pequeños envases, como por ejemplo los de las papitas y demás, ¿cierto? Que tienen por dentro su aluminio. Vamos a ver ahora ductibilidad. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la ductibilidad de algo? Nos dice que es cuando el cuerpo, el objeto, la cosa, puede convertirse en hilos finos, un metal que se puede convertir en hilos. Entonces, nos dicen que, por ejemplo, el cobre se puede transformar en hilos finos. ¿Para qué los utilizo esos cobres? Para poder utilizarlo como material eléctrico, conductores de electricidad. ¿Listo? Tenemos en este caso los que se pueden convertir en hilitos. Y elasticidad es la última de las características. Entonces dice, la elasticidad, ¿a qué hace referencia? Nos dice que son capaces de deformarse. Cuando entonces son elásticos se pueden deformar o se pueden estirar. ¿Listo? Siempre y cuando yo les aplique una fuerza. ¿Listo? Entonces yo les aplico una fuerza, los estiro, los deformo y luego vuelven a su estado natural. Entonces a eso lo llamamos elasticidad. Por ejemplo, los cauchitos o las ligas, ¿cierto? Se deforman pero vuelven a su estado original. Yo puedo coger los cauchitos, hacer figuritas y vuelven a su estado natural. Lo único es que de tanto manipularlos de pronto se van alargando, van alargándose, pero de resto siempre permanecen así. Estos son, digamos, estas que acabamos de ver, acabamos de decir, son las propiedades particulares de la materia. Entonces, acuérdense que solamente algunos cuerpos tienen dureza, solo algunos cuerpos cuentan con maleabilidad, algunos con ductibilidad y algunos otros con elasticidad. Ahora, tenemos algo que son, acá llamábamos propiedades particulares y vamos ahora con las propiedades generales. Entonces, las particulares son para ciertos eh, materiales, para cierto tipo de materia, mientras que las generales están presentes en todo tipo de materia. Entonces, todo tipo de materia tiene la propiedad de la inercia. ¿Qué es la inercia? Entonces, la inercia dice, le da la posibilidad al objeto o al cuerpo de cambiar de estado. Entonces, ¿cómo así de estado? Entonces, puede estar en reposo y luego puede estar en movimiento. Entonces, una carpeta, por ejemplo, dice, tiene que haber una fuerza externa para que la pueda mover o la pueda cambiar de lugar. Entonces, en este caso, todos los objetos por inercia pueden cambiar su estado. Entonces, tiene que haber un agente para que esto se dé. Entonces, por ejemplo, un carro puede cambiar de reposo a movimiento. Una hoja, digamos, de un árbol puede pasar de reposo a movimiento, ¿cierto? Entonces, ahí se da el cambio. El agua, si yo le arrojo una piedrita, está el agua quieta, pero una piedrita va a cambiarla a movimiento, se van a generar ondas. En el caso de la impenetrabilidad, dice, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, donde yo estoy, nadie más puede ocupar ese mismo espacio. O tiene la persona o tiene la cosa que estar, digamos que hacerse encima mío, pero igual encima mío no estaría ocupando el mismo espacio.
estaría ocupando un espacio encima mío, más no el mismo espacio que yo estoy ocupando, ¿cierto? Entonces, un vaso lleno de agua, ¿cierto? Se le introduce la manzana, el agua se resbala, se va, ¿por qué? Porque pues obviamente no pueden ocupar el mismo espacio, se va a rebasar el vaso. Por ejemplo, tenemos la gravedad. Entonces, es una fuerza enorme. Entonces, lo que hace la gravedad es que atrae todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué nosotros no estamos flotando en el universo? Porque la gravedad nos mantiene pegados a la Tierra, por donde quiera que yo esté caminando. Si yo estoy caminando por el polo norte, la gravedad de la Tierra hacia el centro me tiene ahí. Si yo estoy por Asia, me tiene ahí. Si yo estoy en el polo sur, me tiene ahí. ¿Listo? Entonces nos dice, un fruto maduro cae del árbol hacia el suelo, no va a flotar. En este caso, digamos, los globos cuando salen a volar es por el contenido de helio que los vuelve más densos y por eso la gravedad no funciona ahí con ellos, sino que ellos van a terminar flotando, ¿cierto? Ahí entonces estamos haciendo cositas en contra de la gravedad, pero en este caso todo nos mantiene hacia la Tierra. Divisibilidad. Entonces, los cuerpos pueden dividirse en pedazos cada vez más pequeños. Ojo porque acá hablamos de cuerpos que se pueden hacer más pequeños. No hablamos de átomos, porque el átomo sí es una partícula que no podemos dividir. Entonces, yo cojo estas partículas de tizas, las vuelvo chiquitas, 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 lo más diminutas, pero va a llegar un punto en que la más diminuta ya no la voy a poder seguir haciendo más chiquita. Es decir, que esa partícula que yo tenía ahí, ese era un átomo. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud con lo que hemos No, profe, trabajado hasta estoy aquí? perfecto. Bueno, ustedes responden estas preguntitas y vamos a pasar a hablar de los átomos. ¿Listo? Entonces, permítanme un momentito. Entonces, vamos a hablar de los átomos. Nos dice que el átomo es de lo que está hecho todo, ¿cierto? Durante la primera clase que nosotros estábamos viendo algo relacionado también con la célula, vimos que para poder formar una célula necesito muchos átomos, ¿cierto? Estábamos viendo esto que quedamos em, en qué? La clase pasada, que era la guía número 1, estábamos viendo algo sobre la célula. Dentro de eso ustedes, la actividad que tienen para desarrollar es identificar tipos de célula, cuál es la diferencia entre una célula y la otra, la célula eucariota y la célula procariota, ¿cierto? Vamos a hablar de los átomos y de los modelos atómicos para que comprendamos cómo es que trabaja eso de la célula, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que saber de modelos atómicos? Y más ahorita que vamos a empezar a hablar también de química, ¿cierto? Que es la guía número 3, que es solo de química. Entonces, vamos a ver un poco sobre el átomo. Vamos a ver un pequeño videíto sobre el átomo para entender algunas otras tantas cositas. Permítanme ya